Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la entrevista con la profesora Diana Paola Camargo Coronel para el proyecto de investigación Cartografía Pedagógica, el uso de las TIC para la transformación de procesos formativos. Entrevista Región Andina, Boyacá, Maestría en Educación, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Proyecto de investigación aplicados. Vamos a compartir algo acerca sobre el marco problemático. Vamos a compartir también algo sobre los objetivos de esta entrevista como instrumento de recolección de datos. Vamos a compartir con la entrevista los acuerdos y pactos de esta entrevista. Primero, autorización para grabar, usar contextualizadamente su testimonio, mencionar nombre, cargo, institución a la que pertenece o representa. El entrevistado tendrá acceso a toda la información que derive de la entrevista, audios, transcripción, en el momento que lo requiera. Al terminar el trabajo de investigación, el entrevistado tendrá a su disposición el estudio y conclusiones que se produzcan. Y por último, el entrevistador estará a disposición del sector entrevistado para llegar a cabo charlas o conferencias de socialización de trabajo de investigación. Vamos también a compartir la importancia y relevancia de las entrevistas. El aporte del entrevistado contribuye a construir conocimiento alrededor de los observatorios de medios y las esferas públicas. Es importante escuchar y registrar la voz de los actores comprometidos en el tema en el marco de una investigación académica. Vamos a desarrollar esta entrevista teniendo en cuenta primero las categorías, que en este caso la primera categoría es la categoría cartografía pedagógica y la subcategoría es la pedagogía. Vamos a tener en cuenta que las categorías se van a encontrar en la parte superior izquierda de la presentación y las subcategorías a la parte superior derecha de la presentación. Comenzamos con las primeras tres preguntas relacionadas con la pedagogía. ¿Cuál es su percepción frente a la posibilidad de transformar las prácticas pedagógicas en su región a partir del uso de las TIC? De una vez también realizamos la segunda pregunta: ¿cómo utiliza usted las TIC en sus prácticas pedagógicas? Y por último, ¿considera usted que cuenta con las herramientas suficientes para implementar las TIC en su quehacer pedagógico? Yo creo que sería pertinente investigar sobre la forma como los estudiantes prefieren adquirir sus conocimientos, si usando las TIC o con otra manera de aprender. Vamos a pasar a la subcategoría de narrativa. Cuarta pregunta: ¿cuáles son, desde su perspectiva, las falencias y virtudes que usted ha encontrado en el uso de las TIC en los procesos educativos desarrollados en su institución educativa? Y la quinta pregunta: ¿considera usted que es pertinente vincular o potenciar el uso de las TIC en los procesos educativos? Yo creo que las TIC son una herramienta fundamental para el desarrollo de las clases, porque además de ser parte de la didáctica motivacional en los estudiantes, hay más probabilidades de que los alumnos adquieran aprendizajes significativos. Vamos a continuar con las siguientes preguntas desde la parte de la subcategoría de mapeo. Sexta pregunta: ¿cuál es su opinión frente a las estrategias que se implementan en su región dirigidas a la formación de maestros y maestras con relación al uso de las TIC en educación? Séptima pregunta: ¿considera usted que su región se encuentra en el mismo nivel de otras regiones del país frente al acceso a las TIC? Yo creo que las TIC son una herramienta fundamental para el desarrollo de las clases, porque además de ser parte de la didáctica motivacional en los estudiantes, hay más probabilidades de que los alumnos adquieran aprendizajes significativos. Continuamos con la categoría de territorio, subcategoría memoria. Octava pregunta: ¿Cuál es, ¿cuál es su opinión al respecto sobre la pobreza en su región y cómo les afecta a las instituciones y a los estudiantes en relación al acceso a las TIC? Novena pregunta: ¿de qué manera considera usted que el manejo de recursos y problemas sociales
como la pobreza o la corrupción afectan el acceso y uso de las TIC en los procesos educativos en su región. Frente a la relación del territorio con las TIC, yo me encuentro en el departamento de Boyacá, aquí en un municipio que se denomina Serinza. En este municipio trabajo y paso, por lo tanto, la mayor parte de mi tiempo. Aquí lo que se presenta es la fluctuación constante de la corriente eléctrica. Se va mucho la señal y además en el municipio no hay buena conectividad. A grandes rasgos considero que estos son los factores que se deben corregir desde una política pública que puede ser de carácter nacional, departamental o municipal. Continuamos con la parte de imaginario. Décima pregunta. ¿Cree usted que cuenta con los recursos necesarios en el plantel educativo para implementar las TIC en los distintos modelos educativos? Y la décimo primera pregunta, ¿cómo considera que la infraestructura de su institución en relación a la adecuación de escenarios tecnológicos, físicos y de conectividad? Frente a la relación del territorio con las TIC, yo me encuentro en el departamento de Boyacá, aquí en un municipio que se denomina Serinza. En este municipio trabajo y paso, por lo tanto, la mayor parte de mi tiempo. Aquí lo que se presenta es la fluctuación constante de la corriente eléctrica. Se va mucho la señal y además en el municipio no hay buena conectividad. A grandes rasgos considero que estos son los factores que se deben corregir desde una política pública que puede ser de carácter nacional, departamental o municipal. Pasamos a la siguiente categoría, que son las TIC, y la primera subcategoría de las TIC, que es la autonomía. Pregunta decimosegunda. ¿Cómo evidenció la autonomía que permiten las TIC en el aprendizaje de los estudiantes? La pregunta número decimotercera. ¿Qué tan efectivos fueron los aprendizajes autónomos de los estudiantes al usar las TIC en los procesos formativos? Yo creo que sería pertinente investigar sobre la forma como los estudiantes prefieren adquirir sus conocimientos, si usando las TIC o con otra manera de aprender. Continuamos con la subcategoría de interactividad. Decimocuarta pregunta. ¿Cuáles fueron y qué características tienen los recursos TIC con los cuales los docentes tuvieron mayor interactividad con sus estudiantes? La pregunta decimoquinta. ¿Qué considera usted que es lo más valioso de la interactividad del uso de las TIC cuando las ha aplicado en una de sus clases? Yo creo que sería pertinente investigar sobre la forma como los estudiantes prefieren adquirir sus conocimientos, si usando las TIC o con otra manera de aprender. Continuamos con la subcategoría de motivación. Pregunta decimosexta. ¿Cómo el uso pedagógico de estas herramientas motiva a los estudiantes a desarrollar las actividades y sus aprendizajes? Decimoséptima. ¿Cuáles son las características de las estrategias con los recursos TIC que mayormente motivan a sus estudiantes durante las clases? Yo creo que sería pertinente investigar sobre la forma como los estudiantes prefieren adquirir sus conocimientos, si usando las TIC o con otra manera de aprender. Continuamos con con la categoría de percepción, la subcategoría de validar o falsear el planteamiento del problema e hipótesis. Pregunta número decimoctava. ¿Está usted de acuerdo con la siguiente descripción? Los procesos de producción, circulación, recepción y apropiación del discurso mediático participan en la formación y conformación de sujetos políticos, audiencias críticas y la consolidación de procesos de participación desde la comunicación efectivos para la intervención de los ciudadanos en el ámbito de lo público. Frente a la relación del territorio con las TIC, yo me encuentro en el departamento de Boyacá, aquí en un municipio que se denomina Serinza. En este municipio trabajo y paso, por lo tanto, la mayor parte de mi tiempo. Aquí lo que se presenta es la fluctuación constante de la corriente eléctrica. Se va mucho la señal y además en el municipio no hay buena conectividad. A grandes rasgos considero que estos son los factores que se deben corregir desde una política pública que puede ser de carácter nacional, departamental o municipal. Pasamos a la última sección de nuestra entrevista. Comenzamos con la conclusión. La conclusión está conformada por tres preguntas. La primera pregunta, ¿cómo percibe usted la importancia de usar las TIC durante su clase? La segunda pregunta, ¿qué acciones considera que se deben realizar desde las políticas nacionales, locales e institucionales que
promueven el uso de las TIC en la transformación de las prácticas educativas. Tercera pregunta de las conclusiones. En relación a las TIC, ¿el territorio donde se encuentra está en óptimas condiciones o cree que hay dificultades por corregir? Y por último, por favor, cuéntenos brevemente sobre tu trayectoria y experiencias en la institución. Frente a mi trayectoria como docente, le comento que he sido profesora desde el año 2016 y aunque primero trabajé en un colegio privado en el municipio de Villa de Leyva con todas las condiciones tecnológicas, a esta institución ingresé el 3 de julio del año 2018. Esta es una institución educativa pública y por lo tanto carece de algunos recursos. Sin embargo, desde esa época, desde el año 2018, estoy trabajando con esta comunidad y los trato de orientar de la mejor manera, esforzándome siempre en mejorar mis prácticas pedagógicas. Y ya terminamos nuestra entrevista en la etapa de terminación. La terminación está conformada por tres últimas preguntas de acuerdo al desarrollo de lo que la docente ha visto en la realización de este trabajo de investigación. La primera pregunta es, ¿qué tan pertinente encuentra usted la investigación? La segunda pregunta de terminación es, ¿cómo sintió o percibió la conversación o entrevista? Y la tercera y última pregunta, a su juicio, ¿qué elementos faltan y deben ser profundizados? Yo considero que este tipo de investigaciones donde se incorporan las TIC en los procesos formativos son muy pertinentes para realizar en todo el país porque de esta manera se facilita la enseñanza y el aprendizaje en los alumnos. Considero que es importante realizar una serie de acciones mancomunadas entre las entidades nacionales, locales e institucionales para facilitar la incorporación y el uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje. A nivel nacional, se debe realizar una política pública para facilitar la conectividad de todo el territorio nacional. Eso creo que es primordial. También considero que las secretarías de educación de todo el país deben realizar una inversión para proveer de elementos y equipos tecnológicos a las instituciones educativas. Y las instituciones educativas deben realizar capacitaciones constantes para los profesores sobre nuevas y mejores formas de educar, incorporando el uso de las TIC y de esa manera se facilitaría el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, no me queda más que agradecerle a la profesora Diana Paola por colaborarnos, por invertir su tiempo tan importante y por las apreciaciones que compartió con nosotros. Muchísimas gracias.